Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión del domingo. Hoy vamos a estar hablando del llanto al gozo. Mire, cuántas veces nos sentimos desmayar. Cuántas veces sentimos que lo único que sale de nuestra vida son lágrimas. Cuántas veces sentimos que perdemos la fuerza, que la única esperanza que teníamos se nos ha ido. Cuántas veces sentimos que el mundo se nos cae a pedacitos, que ya no hay puerta de salida. Yo me he sentido así. Y sabe, siempre que me he sentido así, he visto cómo Dios pone su mano sobre mi vida. Y estoy seguro que así como lo ha hecho conmigo, lo hará con usted hoy y siempre. Por eso hay un texto bíblico en el que me he basado para compartir esta palabra. Y es Salmo capítulo 30, versículo número 11. Dice el Salmo 30, 11. Tú, Dios, cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile, la convertiste en alegría. Qué hermoso ese texto bíblico. Manténgamelo allí, por favor, Alejito. Es un texto bíblico precioso. Cuando usted sienta que no puede más, que lo único que sale de su vida son lágrimas, lágrimas de dolor, de desconsuelo, de desesperanza. Usted tome este salmo, Salmo 30, 11. Por favor, escriba este texto. Alguien que por favor lo escriba en el chat. Salmo 30, 11. Mire, yo de usted tendría un cuaderno y a ese cuaderno le llamaría cuaderno devocional. Y ese texto lo tendría muy presente en mí. Porque se convierte en ese texto que nos auxilia, que nos levanta en momentos de dificultad. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile, en danza. Y luego dice, me quitaste la ropa de luto. Y cuando habla de quitar la ropa de luto, está diciendo que quita la ropa de dolor y la cambia por ropa de fiesta, de alegría. Por eso el tema de hoy se llama del llanto al gozo. Y hoy, juntos, a través de una historia bíblica, vamos a descubrir eso. Al Dios que se compadece de nuestra necesidad. Al Dios que se compadece de nuestro dolor. Y que no solo se compadece, sino que hace algo a favor nuestro. Así que por favor, acompáñeme en los siguientes minutos en esta transmisión dominical. Y hay un texto bíblico hermoso. Salmos 30:11. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. ¿Sabe algo? Esto de cambiar el llanto en gozo fue lo que hizo Jesús con una mujer. Le cambió su tristeza en alegría, le cambió su llanto en gozo, le cambió la ropa de luto por ropa de fiesta. Hoy, juntos,
vamos a conocer a un Dios no lejano, sino a un Dios que se interesa en nuestra necesidad. Vamos a conocer a un Dios que va a hacer algo y que está haciendo algo frente al dolor que usted y yo podemos sentir. Además, en esta historia de hoy, vamos a descubrir una verdad de Dios que no solo nos alentará, sino que nos levantará. Una palabra, una verdad de Dios que nos invitará a seguir caminando a pesar de lo que estemos viviendo o de lo que estemos sintiendo. La historia de hoy está en Lucas, capítulo 7, del verso 11 al verso 17. Pero voy a tomar la historia desde más atrás. Lucas 7, del 11 al 17. Les voy a contar la historia. Discúlpeme allí. Estamos en el proceso. En poco tiempo, y será poco tiempo, Dios nos va a sorprender. La voz va a llegar y se va a quedar. Por ahora hay cambios, pero va a llegar un momento muy temprano que la voz va a llegar y se va a quedar. Por ahora, mi amiga y mi amigo, téngame paciencia. Ámeme y téngame paciencia con la voz. Que yo a usted lo estoy amando mucho por soportarme. Bueno, Lucas capítulo 7. Voy a tomar una historia anterior. Resulta que la fama de Jesús se había extendido y mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Jesús llegó a un lugar llamado Capernaum y allí en Capernaum hizo un milagro de sanidad poderoso, poderosísimo. Jesús sanó al siervo de un centurión romano. Muchos han escuchado la historia y hemos hablado de esta historia en transmisiones y en devocionales. Un centurión romano que tenía su siervo enfermo. Y Jesús se dirige a la casa del centurión y va a sanar, a hablar con el centurión. Y resulta que cuando el centurión se da cuenta que Jesús estaba cerquita y que iba para su casa, el centurión le dice a Jesús, o le manda a decir a Jesús, mira Jesús, yo soy un hombre de autoridad. Yo tengo soldados a mi cargo. Y cuando yo le digo a un soldado que vaya, él va. Y si le digo a un soldado que venga, él viene. Porque yo tengo autoridad. Y luego le dice, Jesús, yo sé tú quién eres. Tú, Jesús, eres hombre de autoridad. Y todo lo que esté en los cielos y en la tierra se tiene que someter a ti. No lo dijo exactamente de esa manera, pero en el fondo eso era lo que estaba diciendo. Le dice el centurión, mira Jesús, para que el milagro se dé, tú no tienes que venir. Como tú eres un hombre de autoridad, tan solo da la palabra de donde estés. Y la enfermedad
se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que doblegar, tiene que obedecer, porque fuiste tú el que tiene toda autoridad, el que diste la palabra. Así que no vengas hasta acá, lanza la palabra, que con la autoridad que tú tienes, si lanza la palabra, mi siervo se sana. Y dice las escrituras que Jesús se sorprendió de ver la fe de este hombre. Y dijo Jesús, oye, ni siquiera en Israel he visto tanta fe como la fe que tú tienes. Y dice que Jesús mandó la palabra y en el instante en que Jesús dio la palabra, ese hombre fue sano. Sin, escuche esto, sin ni siquiera tocarlo. Esos eran los milagros que Jesús hacía. Y por esa razón, por los milagros que Jesús hacía, porque ya Jesús había hecho muchos milagros en ese momento. Había levantado al paralítico, a ese de los 4 amigos, había sanado al hombre de la mano seca, se había enfrentado con autoridad a los fariseos, ya la pesca milagrosa se había dado, ya Jesús había hablado, había dado el sermón del monte, el famoso sermón de las bienaventuranzas, y ya la gente había visto los milagros de Jesús y la autoridad con la cual él hablaba. Y por esa razón, la gente empezó a seguir a Jesús. Y dice Lucas, capítulo 7, verso 11, que mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Quiero que se imagine eso por un momento. Jesús haciendo milagros y la gente así siguiendo a Jesús. Era, ¿cómo se le llama eso? Era una... se me fue la palabra. Una procesión. Era toda una procesión la que seguía a Jesús. Jesús adelante y miles de personas atrás. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Mucha gente detrás de él. Perdón. Mire, quiero que pongamos a volar la imaginación. ¿Qué podría la gente hablar mientras seguía a Jesús? Ahora, a Jesús no solo lo seguían unas cuadritas, lo seguían de un pueblo a otro. Lo estaban siguiendo en Capernaum. Ahora Jesús recorrió la ciudad y la gente lo acompañaba. Salió de la ciudad y la gente lo acompañaba. Eran trayectos largos. ¿Qué podría la gente hablar mientras acompañaba a Jesús? Especulemos un poquito. Yo me imagino que el uno empezaba a decir, oye, ¿escuchaste el sermón de las bienaventuranzas? Y el otro le respondía, uy, sí. Oye, pero qué palabra tan poderosa. Es que ese hombre habla con una autoridad poderosa. ¿Qué palabra? ¿Cómo me habló? ¿Cómo sentí que esa palabra me llegó? Y el otro decía, sí, poderoso. Pero ¿escuchaste y viste cómo sanó al siervo del centurión? Y el otro por allá respondía, oye, sí. Ni siquiera le tocó. Tan solo dio la palabra. Y ese hombre fue sano. Ese hombre se levantó. ¿Qué autoridad que tiene este hombre que estamos siguiendo? Y el otro decía por allá, oye, ¿y ustedes escucharon de cómo sanó al hombre de la mano seca? Un hombre que tenía su mano derecha seca. Y Jesús oró
increíble. Enseguida, ese hombre, la mano se le arregló. Y el otro por allá respondía, oiga, ¿y ustedes sí se dieron cuenta? Y si había algún caleño por allá decía, oiga, ¿y ustedes se pillaron eso cuando los fariseos se enojaron porque sanó al hombre de la mano seca? Y el otro caleño por allá le decía, sí veo, ¿oíste? Yo me di cuenta de eso, pero obró con tanta autoridad que dejó callados los fariseos, los dejó sin palabras. Y el otro por allá decía, ¿y se dio cuenta cómo sanó el paralítico? ¿Cuál? Ese que fue con los amigos y que lo descargaron por el techo. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, yo escuché de eso, que la casa estaba llena y Jesús obró un milagro sobre el paralítico. Y el otro por allá le decía, ¿y te diste cuenta de la pesca milagrosa? Sí, ¿no? Que eran tantos peces que la barca como que se hundía. En fin, el punto donde quiero llegar es que esa procesión, que esa multitud, que ese grupo que seguía a Jesús, estaba viviendo un ambiente de fe, un ambiente de esperanza, un ambiente de vida, un ambiente de milagros, un ambiente de sanidad total. Eso era lo que se movía en el grupo que estaba siguiendo a Jesús. Y ese grupo empezó a salir de Capernaum y llegó a una pequeña e insignificante ciudad llamada Naín. El grupo de Jesús sale de Capernaum, van hablando de vida, de fe y de esperanza y llegan a las puertas de una ciudad llamada Naín. Y en Naín se encuentran con otro grupo, con otra procesión, un grupo de personas, no poco, era un buen grupo de personas. Otra procesión, pero ellos, los del otro grupo, los que salían de Naín, no estaban hablando vida, no estaban hablando fe, no estaban hablando de milagros, estaban hablando de muerte, estaban hablando de dolor, estaban hablando de desesperanza, porque ese grupo que salía de Naín llevaban a enterrar un muerto, un hombre joven, el único hijo de una viuda. Repito, Naín era una ciudad desconocida, era una ciudad de poca importancia. Es más, la Biblia solo menciona a Naín en esa oportunidad y ya no la vuelve a mencionar. No era una ciudad importante, no era una ciudad conocida. Pero allí estaba Jesús. Y dice las Escrituras que iba una viuda acompañada de mucha gente a enterrar al joven que había muerto. Y en esa procesión la gente lloraba, se lamentaba, gritaba, se desgarraba. Mire cómo eran los entierros en la época de Jesús.
A la persona se enterraba 8 horas después de morir. No existían los famosos velorios como aquí. La persona moría y máximo a las 8 horas la enterraban. Es decir, el dolor de esta madre, que era viuda por cierto, estaba fresco. Al muerto lo preparaban, lo vestían y la gente lo acompañaba. Los familiares cercanos y los parientes y algunos amigos llevaban el cuerpo, se turnaban a llevar el cuerpo. Recuerde que caminaban hasta fuera de la ciudad para enterrarlo. Así que amigos y familiares se turnaban para cargar el cuerpo, mientras que las mujeres iban atrás, llorando, quejándose, cantando canciones de dolor. Muchas veces se contrataban cantantes para cantar canciones de dolor. Y llevaban ceniza y se ponían ceniza sobre su pelo en señal de duelo y rasgaban sus ropas en señal de dolor. Así eran los entierros en la época de Jesús. Así que quiero que se imagine cómo era esa procesión. Ya nos imaginamos cómo era la primera procesión. Era de alegría, de fe, de esperanza, de sanidad. Pero la segunda era de dolor, de llanto, de desconsuelo, de cantos de despecho, de lágrimas, de ceniza, de rasgar sus vestiduras. Eso era lo que se vivía. Y ese grupo, al cual le vamos a llamar el grupo de desesperanza y de dolor, se encuentra con el grupo de vida, con el grupo de esperanza, con el grupo de milagros. Mire, en los tiempos bíblicos, una mujer viuda era sinónimo de desamparo. Una mujer viuda era sinónimo de pobreza, de desgracia. Pero esta mujer en particular vivía una desgracia doble. Su esposo había muerto, pero cuando su esposo murió, le quedaba un hijo. Y ese hijo se había convertido en su única esperanza. Al ser viuda, al perder su esposo, el hijo que le quedaba simbolizaba respaldo, esperanza. Y ahora su hijo se muere, se muere el hijo de esta viuda, se muere. Entonces quiero que piense lo siguiente, y quiero que lo vea así. Esta mujer no solo está enterrando a su hijo, esta mujer estaba enterrando a su única esperanza, a su respaldo, a lo único que tenía, a lo único que le mantenía con fe en ese momento. Su única esperanza había muerto. Eso era lo que esta viuda iba a enterrar. El grupo no venía cargando solo un joven que había muerto. Un grupo iba cargando la muerte. Un grupo iba cargando la desesperanza. Un grupo iba cargando el dolor. Y repito, este grupo se encuentra con el grupo de Jesús. El grupo que venía hablando de milagros, de sanidad, de vida, de autoridad. El grupo que venía hablando de fe. Y dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, que cuando se cruzan
los dos grupos, Jesús vio a esta mujer, vio a la viuda, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y luego Jesús se acerca al féretro, toca con sus manos el féretro. Y los que llevaban la desesperanza, los que llevaban el dolor y la muerte, se detuvieron. Y Jesús le habla al joven y le dice, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Y dice la Biblia que el muerto se levantó, se reincorporó y empezó a hablar. Y luego Jesús se lo dio a su mamá. Y todas las personas tuvieron gran temor. Pero no un temor de miedo, un temor de respeto por Jesús. Y empezaron a glorificar y a alabar a Dios. Y ahora el grupo de muerte, de desesperanza, de dolor, empezaron a hablar y a decir, este hombre es un profeta y está entre nosotros. Empezaron a decir, Dios ha visitado este pueblo, el pueblo insignificante, el pueblo de cual nadie hablaba. Dios lo ha visitado. Y dice que la fama de Jesús se extendió por toda Judea. Y más gente se sumó a la procesión de Jesús. Más gente dejó la procesión de muerte y siguió la procesión de vida. Permítame, mi amiga y mi amigo, traerle enseñanzas muy importantes para nuestra vida el día de hoy. Esta historia trae enseñanzas. Y la primera enseñanza que le traigo es esta. Se habla de dos grupos de personas. Y en la vida igual también hay dos grupos de personas. En la vida hay dos procesiones. En esta historia también nos habla de dos tipos de procesiones, de dos tipos de grupo. Póngame de nuevo en pantalla esa frase, Alejito. Hay un grupo que se llama el grupo de vida y otro grupo que se llama el grupo de la muerte. Hay dos grupos de personas. Los que hablan vida, los que hablan esperanza, los que hablan fe, sin importar lo que sucede alrededor. Y el grupo que solo llora, que solo se queja, que solo se lamenta, que se desgarra, que lo único que sale de sus labios es lloro y lamento, desesperanza. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿a qué grupo pertenece usted? En un grupo se veían milagros. En un grupo se hablaba de vida. Ese grupo seguía a Jesús. Mientras que el otro hablaba de desesperanza y cargaban la muerte. Cargaban la muerte. ¿A qué grupo, mi amiga y mi amigo, pertenece usted? Espero que seamos de aquellos que siguen a Jesús y que hablan palabras de vida. Mire, ¿sabe qué me llama la atención? Que Jesús
fue a un lugar poco conocido, insignificante para muchos. Jesús se fue a Naín. ¿Y sabe por qué se fue a Naín? Porque Jesús sabía que allí había una viuda que estaba enterrando su única esperanza. Jesús fue a Naín porque sabía que allí había una viuda que necesitaba un milagro de parte de Dios. Jesús fue a Naín porque sabía que había un grupo que estaba cargando muerte, dolor y desesperanza. Y no le importó que el pueblo donde estaba era insignificante. No le importó. Y allí obró un milagro poderoso. Créalo. Desde ese día, la vida de la viuda cambió. Créalo. Desde ese día, ese pueblo cambió. Desde ese día, el pueblo cambió. A tal punto, mi amiga y mi amigo, a tal punto que la gente dejó de tirar palabras de desesperanza y empezó a lanzar palabras de fe. Miren lo que la gente empezó a decir. Definitivamente Dios ha visitado este pueblo. Cambiaron su lamento por palabras de esperanza. Jesús fue un pueblo insignificante porque ese pueblo necesitaba. Puede que usted el día de hoy diga, yo no merezco lo que le estoy pidiendo a Dios. Yo me siento tan insignificante. Me siento que no valgo. Puede que usted esté sintiendo eso el día de hoy. Pero quiero decirle algo. Para Jesús no hay nadie insignificante. Donde haya alguien que lo necesita, allí está. Pero también hay otra enseñanza que debemos sacar. ¿Cuántas veces menospreciamos a los demás? Y decimos, es que esa persona que nos va a escuchar, es que ese es un borrachito, ¿qué nos va a escuchar ese borrachito? ¿Para qué le hablo? Lo menospreciamos. Y las puertas de Jesús están abiertas para el borrachito, para el drogadicto, para el homosexual, para el mujeriego, para el que está enfermo, para el que está al borde de la muerte, para el que se cree perfecto, para el pobre, para el rico. Está abierto. No menospreciemos a nadie. Le voy a contar esto. Yo, Rodrigo Riaño, soy el fruto de una mujer, doña Lucelia. Creo que su apellido es Caro, sino que la conocimos siempre como Debo Jorge. Soy el fruto de una señora llamada Lucelia, que no menospreció a un borrachito. Yo soy el fruto de una mujer llamada Lucelia, que no menospreció a un borrachito. Que yo era borrachito, no. Mi papá era borrachito. Le gustaba tomar trago y jugar fútbol. Y cuando no lo dejaban jugar, él se iba de utilero a los partidos. Eso quiere decir que como que era malito para jugar fútbol. Pero cada 8 días, fútbol y utilero.
Lástima que era hincha del América. Bueno, en fin, sigamos mejor. Resulta que era borrachito. Pero doña Lucelia vio a ese borrachito y le habló del Señor. No lo menospreció. Había un borrachito sediento de que alguien le diera una palabra de fe. Mi papá la escuchó y empezó a ir a la iglesia. Entregó su vida al Señor. Luego lo hizo mi mamá. Y yo fui levantado en un ambiente de fe, de vida, de esperanza. Una mujer, doña Lucelia, iba en la procesión de fe y le dio una palabra de vida al que iba en la procesión de la muerte. Y Gladys y Heriberto, que cambiaron de la procesión de la muerte a la procesión de la vida. Y yo, que estaba de 2 años, también cambié a la procesión de la vida. Y por ahí mis hijos, mi nieto, mis hermanos están en la procesión de la vida, gracias a que una mujer no menospreció a un borrachito. Jesús no menospreció a un pueblo insignificante, porque sabía que allí había un grupo, una mujer que necesitaba un milagro de parte de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Note esto. Número 1, Jesús se acercó al pueblo. Y quiero que lo vaya escribiendo. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó al pueblo. Un pueblo insignificante para muchos, pero se acercó porque Jesús sabía que allí se necesitaba un milagro de vida. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Se acercó. ¿Qué es lo segundo que hace Jesús? Jesús ve a esta mujer. Dice, porque así dice el texto bíblico, que Jesús la vio. No sé si, Alejito, tienes el texto bíblico allí para que por favor lo compartamos mucho. Ya te voy a decir qué texto. Exactamente Lucas 7, 13 y 14. Ponme esos textos. Lucas 7, primero el 13. Primero el 13, por favor. Gracias. Tenlo ahí, por favor. Porque allí dice que Jesús la vio. Vio a esta mujer. Ahora, ¿qué vio Jesús? Jesús vio el dolor de una madre. Jesús vio cómo la única esperanza de esta mujer se estaba muriendo. Jesús vio a una mujer que lloraba, que desgarraba su alma, que rompía sus ropas, que se echaba ceniza sobre su cabeza. Jesús vio a una mujer desconsolada. Y eso es lo que quiero traerle el día de hoy como enseñanza. Número 1. Jesús ve nuestras lágrimas. Puede que usted últimamente haya derramado muchas lágrimas porque le han hecho daño, porque le han dicho cosas que le han ofendido, porque han herido su autoestima, porque lo echaron, porque se separó, porque le pisotearon, porque le hicieron daño. Puede que usted hoy sienta mucho dolor en su alma y haya llorado como nunca. Puede que haya llorado por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una hija. Puede que esté llorando de ver cómo su hogar se desbarata, cómo un familiar se enferma. Pero ¿sabe algo? Dios hoy lo ve a usted. Pero no solo lo ve, como muchas veces vemos nosotros por encima. No, Dios ve su dolor.
Dios ve su dolor. Dios ve sus lágrimas. Dios se compadece de su dolor. Dios no es indiferente a lo que usted hoy está sintiendo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4:15 dice que usted y yo tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que se compadece de nuestro dolor, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús vio a la viuda, pero no la vio como nosotros la vemos muchas veces. Muchas veces vemos al mendigo como el mendigo, unas monedas y ya. Pero muchas veces no vemos el dolor que hay detrás de eso. Jesús no vio a una mujer que enterraba a su hijo. Jesús vio el dolor de una mujer que enterraba su única esperanza. Jesús te está viendo. Y está viendo lo que sientes. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, de nuestro dolor. Y escucha lo que dice Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice que Jesús, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó por nosotros. Hay una versión que me encanta que dice Jesús, el que murió por nosotros y el que resucitó por nosotros, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesús nos ve. Jesús te ve. Él ve todo tu dolor. Y Él está allí ante el Padre intercediendo por ti. Él dice, Dios, mira a María, Señor. Mira a Amparo, Dios del cielo. Mira a Liliana. Mira a Lorena. Mira, Señor, a Jenny. Mira, Señor, a Jorge. Mira, Señor, a este mi hijo, a esta persona. Míralo, Señor. Míralo. Mira a tu hijo, Señor. Aquí estoy orando para que por favor haz algo en medio de su dolor. Jesús nos ve, intercede por nosotros. Pero lo otro que hace Jesús es que Él no solo vio a esta mujer, sino que se compadeció de ella. Porque es que una cosa es ver y otra es compadecerse. ¿Sabe qué es compadecerse? Compadecerse es sentir el dolor del otro. Eso es compadecerse. Y dice la Biblia que Jesús se compadeció del dolor de ella. Compadecerse es participar de los padecimientos de otro. Compadecerse es sentir tristeza por la tristeza del otro. Compadecerse es querer aliviar el dolor del otro. Eso es compadecerse. Es querer calmar el sufrimiento del otro. Eso fue lo que Jesús sintió por la viuda. No solo la vio, sino que Él dijo, yo necesito hacer algo a favor de esta mujer. Yo necesito calmar su dolor. Y eso es lo mismo que Jesús hace con nosotros hoy. Eso es lo mismo que Jesús hace por ti hoy. No solo nos ve sufriendo, Él se compadece. Él sufre nuestro dolor. Él sufre nuestra angustia. Y Él nos dice, y no solo lo dice, sino que lo hace. Él baja y dice, yo voy a hacer algo por él, por ella, porque no quiero que sufra más. Le voy a dar paz en medio de este momento. Le voy a cargar en medio de su dolor. Voy a hacer algo. Lo hizo con la viuda,
lo hace contigo, lo hace conmigo. Mi amiga y mi amigo, ¿cuál es nuestra actitud frente a los que sufren? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los que sufren? Jesús vio el dolor de esta mujer y se movió a hacer algo. Jesús ve tu dolor y Él se mueve a hacer algo. Pero ¿cuál es tu dolor frente a los que sufren? Si somos seguidores de Jesús, deberíamos preguntarnos, ¿siento dolor por el sufrimiento del otro? ¿Busco en algo aliviar el dolor del otro? ¿O solo veo y miro por mí? ¿O solo veo y paso? Jesús vio y se compadeció. Pues vamos a poner el texto allí, por favor, Alejo. El 13. Mire lo que Jesús hace. La vio, se compadeció de ella y luego le dijo, no llores. Y esto es lo otro que hace Jesús. Le dijo, no llores. Vaya escribiéndolo. La vio, se acercó, la vio, se compadeció y luego le dijo, no llores. ¿Y sabe por qué Jesús le dijo no llores? Esto me emociona, me emociona, me emociona, me emociona. Porque Jesús sabía que en minutos Jesús cambiaría la aflicción, el lloro, el luto, lo cambiaría por fiesta, por gozo, por la alegría. Por eso le dijo, no llores. Porque Jesús sabía que su vestido de luto sería quitado en próximos minutos por vestido de fiesta. Porque cambiaría el llanto en alegría. Cambiaría su aflicción en gozo. Por eso le dijo, no llores. Hoy, mi amiga y mi amigo, Dios también le dice a usted y a mí, en medio del dolor, no te angusties, no tengas miedo, no te desesperes, no llores, no te aflijas, no te preocupes, no te angusties, porque yo estoy contigo. Mira lo que dice Isaías 41:10. Dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Yo te ayudaré. ¿Sabe algo? Hubo días donde yo me desesperaba por mi voz. Es que en noviembre 30, hace un año exactamente, yo quedé mudo. Yo quedé mudo el 30 de noviembre. Yo susurraba, yo solo hablaba así, susurraba, no hablaba más. Y ahora la voz se está despegando. Y falta por mejorar, pero va a mejorar. Recuerde, la voz va a llegar y se va a quedar para honrar a Dios. Pero hubo días donde yo me desesperaba. Pero yo decidí creerle a Dios. Yo decidí creer y decir, Señor, gracias, porque tú cambiarás mi lloro en alegría. Y eso lo creo. Y lo estás haciendo. Y ya no me aflijo por eso. Mire, en estos días fui a la cadena de radio donde trabajaba.
a RCN, donde conocieron mi voz de locutor. Y fui allí. 2 veces fui nominado como la mejor voz del año en Colombia. Y fui a visitarlos, así con la voz que tengo. Y sabe que me decían, ¿y la voz? ¿Cuándo vuelve la voz? Si vuelve, y sabe yo que le contestaba, yo le decía, mira, la voz está en las manos de Dios, es lo de menos. Ella va a llegar, pero sabe que lo más importante, que Dios está conmigo, me dio vida, se complació de que hoy estuviera aquí. Y les hablaba de Dios, les inyectaba fe y me iba. Y eso hice en cada una de las 7 emisoras donde fui. En todo un día, inyectando fe. Ya no me fijo por eso, porque sé que Dios cambia mi lloro en alegría. Isaías 41:10 dice, no te angusties. ¿Qué estás viviendo hoy? No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, yo te ayudaré. Isaías 41:10, Alejito. Escríbalo, téngalo ahí. Cuando sienta que se va a desesperar. Isaías 41:10. No te angusties. Así como el Señor le dijo a la mujer, oye, mujer, me duele lo que estás viviendo, me duele, pero no llores, no te angusties, porque aquí estoy yo, soy tu Dios, te voy a dar fuerzas, te voy a ayudar. Y en próximos minutos cambiaré tu tristeza en alegría. Vas a ver algo glorioso, le dijo a esta mujer. Mire, mi amiga y mi amigo, estas 3 frases o 4 más bien, el que se acercó, el que la vio, el que se compadeció y el que le dice, no llores. Esas 4 frases nos hablan de la gran compasión de Jesús, de la gran misericordia de Jesús. Ay, Dios, esto a mí me emociona. Yo quería hacer este tema cortico, pero es que no puedo. Yo me emociono y no puedo hacerlo más corto. Ya voy a terminar. Escuché lo quinto que hace Jesús. Tocó el féretro. Tocó el féretro. Hoy en día, para nosotros los occidentales, eso no importa. Pero para un judío, tocar un muerto o tocar el féretro era señal de impureza. Y eso llevaba a que tenía que estar 7 días purificándose porque había tocado un muerto. Y Jesús hace algo que nadie se iba a atrever a hacer. Del calibre de Jesús. Que no lo haría, o más bien lo voy a cambiar. Jesús se atrevió a hacer algo que no haría ningún líder religioso. Tocar el féretro. Un líder religioso, no puedo. Yo no puedo tocar ese muerto porque eso es impureza para mí y no me voy a contaminar. Y a Jesús no le importó ni volverse impuro, ni contaminarse, comillas, tocando el féretro. No le importó. Se acercó y tocó. ¿Sabe algo? Jesús vino a este mundo a eso. Y esto a mí me emociona. Y por eso yo veo este milagro y, Dios, yo quisiera gritar de la emoción. Porque yo veo un Jesús haciéndose impuro para dar vida.
Porque es que el hecho de tocar el féretro implicaba eso. Un judío no podía tocar un féretro porque era declarado impuro. ¿Sabe qué dice 2 Corintios 5:21? 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros, usted y yo, que éramos pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, lo que nos está diciendo eso es que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos declarados justos ante el Padre a través de la muerte de Cristo. El que no tenía pecado se hizo pecado por mí, por usted. Jesús se acercó al féretro. Dios, mire, abramos nuestros ojos a este milagro, porque este milagro nos está hablando de verdades profundas, no solo de un muerto que se levantó, no, verdades profundas. Mire, si Jesús entregó a su Hijo, ¿cómo no notará con él todas las cosas? Emociónese, como yo me estoy emocionando hoy. Él por usted se hizo pecado. Él pagó el precio para que usted y yo no lo pagáramos. Él fue a la cruz para que nosotros no fuéramos a la muerte. Jesús se acercó, vio a la viuda, se compadeció, le dio una palabra de vida, tocó al muerto para darle vida. Para darle vida. Mi amiga y mi amigo, dice la Biblia en esta historia que cuando Jesús toca al muerto, los de la caravana, los de la procesión de la muerte se detuvieron. ¿Escuchó eso? Iba una procesión cantando y llorando, cantando canciones de duelo. Y la procesión se detiene cuando Jesús toca el féretro. Mire, mi amiga y mi amigo, cualquier dolor, cualquier cortejo de desesperanza, de duelo, de dolor, de miseria que estemos experimentando hoy, se va a detener por la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Eso pasó ese día. Había una caravana de dolor, pero la caravana de dolor se detuvo ante la presencia de Cristo. El cortejo se detuvo. El cortejo nuestro de miseria se detiene porque Dios cambia nuestro lamento en baile, mi lamento en baile, su lamento, Dios lo cambia en baile. Y escuche esto otro que hace Jesús. Jesús le habló. Jesús le habló. Ahí lo dice el verso 14. Y acercándose, tocó el féretro. Los que le llevaban el féretro se detuvieron. La muerte se detiene con la presencia de Cristo. La desesperanza se detiene con la presencia de Cristo. Tú te levantas con la presencia de Cristo. Y luego, escucha esto porque esto es poderoso. Y luego Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Eso es lo otro que Jesús hace. Le habla. Le habla. Le habla. Le habla. Así como le habla a usted. Así como me habla a mí. Le habla. Escuche esto que voy a decirle. Porque lo que le voy a decir es poderoso.
Deje lo que está haciendo, porque lo que le voy a decir lo va a transformar. Jesús no le habló al muchacho como si él estuviera muerto. Uy, escriba eso, escríbalo. Jesús no le habló al muchacho como si él estuviera muerto. Jesús le habló al joven como alguien que estaba vivo. Si usted lee el pasaje, allí no dice que Jesús le habló al muerto y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús le habló y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús no se dirigió a un muerto, Jesús se dirigió a un vivo, como a alguien que estaba vivo. Para Jesús, este joven no estaba muerto. Por eso le habló así. Yo quiero hacerle una pregunta poderosa. Alguien que escribe esta pregunta que lo voy a hacer en el chat. ¿Cómo le hablamos a las dificultades? ¿Cómo le habla usted a la dificultad? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le habla? ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que marchamos en la que marchamos en la procesión de la desesperanza. Que marchamos en la procesión de la queja, del lloro y del lamento. Del desgarrar ropas. Y por eso, cuando hablamos de nuestros hijos, decimos, lo que hacemos es quejarnos. Y hablamos del hijo drogadicto, del hijo borrachín, del hijo rebelde, del hijo aquí, del esposo infiel, de la esposa infiel, del esposo borrachín, de la esposa rebelde, de esto de aquí, del trabajo tan mal que me pagan. Palabras de muerte. Ese es el gran problema nuestro, que las palabras que salen son palabras de muerte, porque vamos en la procesión de la desesperanza. Pero Jesús no le habló al joven como si estuviera muerto. Jesús le habló al muerto como si estuviera vivo. Y por eso le dijo, a ti te digo, levántate. No le dijo, oye muerto, levántate, no. A ti te digo, levántate. Y si usted ve, con la hija de Jairo fue igual. Estaba muerta. Y Jesús dijo, no, no está muerta, está dormida. Porque Jesús nos mira diferente. Jesús nos mira como un producto terminado. Así le mira a Jesús. Jesús no nos mira a nosotros con nuestros defectos. Yo tengo muchos defectos, muchos. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque Dios me ve como un producto terminado. Le voy a decir esto. Ay Dios, me alargué mucho. Otra vez. Gracias por la paciencia. Pero mire, la Biblia dice que nosotros somos vasos de barro. ¿Cuánto vale un vaso de barro? Nada. Es fácil de quebrarse. Somos vasos de barro. Somos frágiles. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que somos vasos de barro. Y en ese vaso de barro hay un tesoro. Y es el tesoro que Dios puso. Lo que vale no es el vaso de barro, es el tesoro que Dios puso. Dios me ve a mí, no en mi debilidad como vaso de barro, sino como el tesoro que puso en mí. Así me ve Dios. Él no me ve como mi... Si Dios me viera a mí por mis errores, yo no estaría aquí sentado hablándole. Porque he cometido errores, y más que usted, más que usted.
Pero Dios ha tenido misericordia y me ve con otros ojos. Así le ve Dios a usted, con otros ojos, como producto terminado. ¿Cómo le habla usted a la dificultad? ¿Cómo se habla a usted mismo? ¿Cómo le habla a sus hijos? ¿Cómo le habla a su esposa, a su esposa? Mi amiga y mi amigo, esta historia nos revela a un Dios compasivo, nos revela a un Dios misericordioso. Lo hizo con la viuda, lo hará también con nosotros. Pero esta historia también nos revela verdades poderosas de Dios. Dios nos busca. Dios nos busca. Crea esa verdad. Dios nos ve. Él está viendo su dolor. Dios se compadece de usted. Dios está dispuesto a cambiar su llanto en gozo. Dios cambia su llanto en gozo. Dios se mueve a nuestro favor. Eso hace Dios. Se mueve a nuestro favor. Y Dios nos ve como un producto terminado. A pesar de nuestros errores, Dios sigue creyendo en nosotros. Y Dios cree en nosotros y espera lo mejor de nosotros porque nos ve no con nuestros defectos, sino como un producto terminado. Dios está dispuesto a cambiarnos del cortejo de tristeza. Dios está dispuesto a cambiarnos de un grupo que llora, que se lamenta, que se desgarra, a un grupo de fe y de esperanza en Él. Señor, te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Mi amiga y mi amigo, si usted hoy siente que está en ese grupo llamado desesperanza, yo le invito para que haga esta oración conmigo. Ore conmigo y dígale al Señor hoy: Jesús, yo creo que entregaste tu vida en la cruz, que te hiciste pecado por mí. Yo creo que derramaste hasta la última gota de sangre para perdonar mi pecado. Por eso hoy te pido, Jesús, que me perdones. Perdóname, por favor, Cristo, perdóname. Hoy abro mi corazón. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te pido que entres, por favor, entra a mi vida. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y Espíritu Santo, por favor, hazme un hijo tuyo. Levanta mi fe. Cambia mi tristeza en gozo. Cámbiame de grupo, Señor. Del grupo de la muerte al grupo de la vida. Bendice a Dios a cada persona, a cada oyente que ha hecho esta oración. Hoy entregamos todo nuestro ser delante de ti. Y hoy creemos que frente a cualquier necesidad, tú te acercas, tú nos ves, tú te compadeces, tú nos das una palabra de vida, de aliento, y tú te mueves a hacer algo a favor nuestro. Gracias, Señor, porque ese milagro que estamos esperando se desata en cada nación, en cada casa, en cada familia, en cada persona. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén
y amén.